No, lo que les decía Cristian, que realmente mi trabajo, eh, eh, la razón por la que estoy aquí también, aparte por la invitación que me hicieron de celebrar su aniversario, es porque ahorita he estado funcionando también como líder regional de las iglesias Gracia Soberana en Latinoamérica. Y eso, entonces parte de mi trabajo es con Gracia Soberana, es el desarrollo de nuevas iglesias, la plantación de nuevas iglesias y también estar visitando y apoyando las iglesias que ya se han adoptado o se han plantado. Ahorita somos 7 y hay 3 iglesias que están en el proceso de adopción o de confirmación de plantación, de que ya son iglesias oficiales de Gracia Soberana. Estamos muy entusiasmados por la posibilidad de ver, hay 2 iglesias en La Habana, Cuba, que hemos estado trabajando con ellos hace unos 3, 4 años. Y bueno, ojalá y pronto podamos también decir que en el Caribe hay una iglesia o hay 2 iglesias de Gracia Soberana. Déjenme ver aquí. Poner aquí un relojito y les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y más o menos así, como haciendo un repaso, vamos a orar ahorita antes de leer la escritura, pero como haciendo un repasito, estuvimos hablando lo que la nueva realidad, lo que del creyente en Cristo Jesús, las cosas que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos heredado, lo que hemos recibido de parte de Dios por medio de la salvación. Estuvimos viendo eso el viernes, el sábado estuvimos viendo un poco más sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros, el propósito que tiene el Espíritu Santo al obrar en nosotros. Y luego la conclusión, el día de hoy vamos a estar hablando de la comunión con el Espíritu, cómo es que nosotros caminamos ya en nuestra experiencia personal en una relación con el Espíritu Santo. Y eso vamos a estar hablando un poco de ello el día de hoy. Obviamente son temas bien amplios, pudiéramos hablar muchas cosas, pero hemos estado así como que de pasadita y rapidito viendo estas cosas. Bien, entonces si quieres tú poner algún título del mensaje del día de hoy, le hemos puesto así: la comunión con el Espíritu Santo. Vamos a orar antes de leer la palabra. Si me acompañan, por favor. Señor, el día de hoy venimos y nos sentimos necesitados, Señor, de tu palabra, de tu ministerio. Queremos pedirte que tú vengas y nos hables y nos ministres, nos instruyas, nos alientes, nos edifiques, Señor, y si es necesario también nos corrijas. Pero queremos tener una visión, como cantábamos, Señor, queremos ver tu obra y conocer lo que tú has hecho por nosotros. Queremos estar llenos, Señor, de tu Espíritu y salir de aquí llenos, satisfechos por lo que tú hayas mostrado en nuestras vidas. Así que abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos tener esa visión espiritual. Abre nuestros oídos para que nuestros oídos también puedan ser iluminados con las palabras que se comuniquen el día de hoy, tu palabra iluminada en nuestras vidas. Y te pido en lo personal, Señor, que me ayudes en la predicación de tu palabra, en la exposición de tu palabra, de tal forma que todas las personas que me escuchan reciban lo que es tu propósito, Señor. Por obra del Espíritu Santo también. Todos entonces estamos confiando en ti, confiando en tu obra, confiando en tu gracia.
Y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces, ahí en sus Biblias, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, voy a leer de la Biblia de las Américas, voy a leer del versículo 1 al versículo 8. Y dice así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Este pasaje se ha interpretado por algunas personas de una manera que creo que no se entiende lo que no es, pues, lo que creo que Jesucristo está tratando de enseñarles a sus discípulos. Recuerden ustedes que a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17 estamos escuchando el testamento de Jesús. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos justo horas antes de morir. Entonces está todo el capítulo 15. Está entre el capítulo 14, donde el Señor les habla del recibir el Consolador, que es el Espíritu Santo. En el capítulo 16 también les habla de que les conviene que se vaya para que reciban el Espíritu Santo. Y hay varios temas que se repiten, tanto en el 14 como en el 15 como en el 16. Y luego en la oración sacerdotal de Cristo en el capítulo 17. Aquí se ha tomado se ha interpretado como si fuera no sé si decir que es como una alegoría del Señor o una metáfora que Él está haciendo, donde Él dice: mi Padre es así como si fuera el viñador, yo soy la vid verdadera y ustedes, mis discípulos, mis hijos, son las ramas que le sale a la viña. Las sarmientos, si ustedes conocen una viña, saben que las viñas son unos tronquitos así bien secos, retorcidos, así bien duros, ¿verdad? Y cuando los plantan, tú ves unas varas secas así, tú dices: ¿por poco de ahí va a salir uvas? Bueno, cuando empiezan a germinar o a salir, a florecer, les empiezan a salir unas guías, que son ramas, pero pues no puedes decir que son ramas porque son realmente como una enredadera, ¿verdad? Que si tú las dejas así, salen y se arrastran por el piso. Entonces, en los viñedos hacen unas cercas y ponen un alambre o varios, ¿verdad? Y las ramas, estos sarmientos, salen y se van enredando en esas ramas para que cuando de ahí que sale la uva, caiga los racimos de las uvas y no se echen a perder en el piso. Esas ramas, esas ramitas delgadas como de una enredadera que va creciendo así, se va enredando y se va enredando, si no dan fruto, no sirven. Y cada año
en los viñedos van y les cortan todos los sarmientos. O sea, los alambres a veces quedan enredados, ramitas enredadas secas, ¿verdad? Porque se podan siempre. Y esa es parte de la forma en cómo se cuidan los viñedos para que den fruto. Es que no se deja que una viña, bueno, en las casas sí se van dejando las viñas así que crezcan inmensas, ¿verdad? Pero el fruto que va dando no es tan rico como aquellos que están siendo podados. Entonces el Señor está haciendo esta alegoría, está haciendo una historia, está poniendo una ilustración que quiere enseñarnos algo específico. No está enseñando doctrina. Está diciéndoles a sus discípulos, imagínense ustedes lo que yo quiero que ustedes hagan cuando yo me vaya. Es que ustedes permanezcan en mí. Ese es el mensaje. Cuando tomamos este tipo de ilustraciones y le empezamos, y entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Quién está siendo podado y quién no? ¿Y quién sí sirve? ¿Y quién da fruto? ¿Y quién no da fruto? Y entonces lo van a podar y lo van a echar al infierno porque ahí se quema. Lo que está diciendo el Señor, si no das fruto es porque no permaneciste. Si tú permaneces conectado a la vid, va a haber uvas. Si no das uvas, entonces no serviste, no eres un verdadero sarmiento y te cortan y no quedan más que los palillos secos ahí que sirven, pues no sirven para nada más que para quemarse, sirven para hacer lumbre nomás. Eso es lo que está queriendo decir aquí el Señor. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos. ¿Qué estará hablando el Señor? Dice, mi Padre es el viñador, yo soy la vid, yo soy la fuente, ¿verdad? Y ustedes son lo que sale de mí. La pregunta aquí es, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Ya les dijo que Él iba a venir a habitar en ellos. Que el Espíritu Santo es su propio Espíritu. Y que la habitación, la presencia de Dios iba a estar con ellos. Al punto que les dice, ustedes ya están limpios, ustedes son como una viña ya podadita. Como sarmientos ya listos. ¿Qué tienen que hacer los discípulos? ¿Qué quiere Jesús que entiendan? Lo que Él quiere que entiendan es que ustedes tienen una función y solamente una necesidad. Y esa es, permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Eso ya se los dijo y se los va a repetir en el siguiente capítulo. Todo lo que le está diciendo, miren, el problema no está de mi lado. Si el propósito, como vimos el día de ayer, es que seamos por medio del Espíritu, quiere guiarnos a la gloria y al guiarnos está llevándonos de una manera que estamos caminando en el Espíritu, andamos en el Espíritu, somos del Espíritu y lo que quiere el Espíritu Santo en ese andar es producir en nosotros fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. Eso vimos el día de ayer, ¿recuerdan? Entonces, ese fruto que Él está hablando aquí es ese fruto, el fruto del Espíritu. Lo que produce el Espíritu en nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a producir? Y ahí luego empezamos. No, pues hay que esforzarnos, ¿verdad? Hay que trabajar duro. Hay que apretarse el cinturón. Hay que ser buenos cristianos. Hay que amar a los hermanos y hacerles este esfuerzo. El Señor nos está diciendo cómo. Nos está diciendo que no se trata que tú trates de producir fruto. Fíjate cómo nos cambia la perspectiva el Señor. No está diciendo, tú esfuérzate, sarmiento, por producir fruto. Nunca lo dice. Inclusive Él dice lo contrario. Dice, si tú estás separado de mí no puedes producir nada. Tú solo no puedes producir nada. De ti nunca va a salir el fruto que glorifique al Padre. Entonces muchas veces nosotros los pastores comunicamos un mensaje como que se oye así como que tú tienes que hacer esto.
Si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie. Cristo te necesita que tú te esfuerces. Y comunicamos un mensaje que suena realmente como que la función del cristiano es esforzarse en su propia carne. Es hacer la obra. Es nosotros cambiar. Y Jesús aquí está diciendo todo lo contrario. No se trata de que hagas un esfuerzo por cambiar. Yo creo que los principales culpables somos nosotros los pastores. Porque vienen con los pastores a veces y vienen con uno y uno les dice, no, hermano, pues es que tienes que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y Jesús está diciendo algo diferente, está diciendo, no, el esfuerzo, si quieres llamar de esfuerzo, debe ser en permanecer en una comunión con Cristo, en caminar conforme al Espíritu, en que estar conectado. Si vas a hablar de esfuerzo y decir, a ver, no, pastor, como me dijo una vez una hermana, me dijo, estábamos en un grupo ahí en mi casa y en ese entonces creo que yo no era ni pastor. Y dijo, mira, Carlos, está bien todo lo que estás diciendo, pero tú nomás dime qué quieres que haga. Ya, todo este rollo y todo, está bien, nomás dime qué quieres que haga, qué debo hacer. Entonces, si tú quieres que yo te diga qué quiero que hagas, qué debes hacer, debes permanecer en Cristo. Tú dices, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo, hermanos, es que tú vivas conforme al Espíritu, que camines conforme al Espíritu. Y para que eso suceda, ¿verdad? Necesitas estar conectado. No se da fruto si tú no estás en esta palabra que en español no tenemos buenas palabras para describirlo, ¿verdad? Pero es así como habitar en Cristo, como quedarte continuamente sin apartarte, o sea, permanentemente estar conectado a la vida. Tu vida debe derivarse de la comunión con el Señor, tiene que salir del Señor. Si nomás piensa la posición contraria o lo que Jesús dice, el contraste que hace Jesús, dice, separado de mí, nada puedes hacer. En el versículo 4, por ejemplo, dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permaneces en mí. Entonces, ¿qué significa permanecer? Significa lo contrario a querer nosotros dar fruto por nosotros mismos. Significa una posición de continua y permanente dependencia de la vida que está en Cristo Jesús. Y que sabemos ya que viene por medio del Espíritu Santo. Él nos dio ese Espíritu Santo precisamente para que tengamos eso, pero tenemos que permanecer en Él. Entonces, quiere decir que le estamos hablando de algo que tiene que ver con la palabra comunión. La comunión con Cristo, la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo es la fuente de donde sale la vida espiritual que va a producir fruto en nuestras vidas. ¿Ok? Es la comunión. Y el chiste está en entender entonces qué es esa comunión. Lo que está describiendo Cristo con el permanecer es que tiene que haber comunión. Dijimos que comunión es participación, es compartir algo, es ser parte de algo.
el sarmiento es parte de la vid mientras esté conectado. Si está separado, ya no está participando, ya no está teniendo comunión con la vid. Entonces, permanecer tiene que ver con esto, de alguna manera de mantenerse conectado para que suceda la comunión, para que suceda la participación, para que suceda el fluir, el ir y venir del flujo de la vida del Espíritu entre nosotros y el Señor. La vida del creyente es una en donde nosotros necesitamos continuamente estar recibiendo del Señor. Él es la fuente. El Señor lo dijo, por ejemplo, dice, el que viene a mí yo le voy a dar una agua de beber. Dice que va a ser realmente una fuente inagotable que por adentro va a estar fluyendo ríos de agua viva. Y la mujer samaritana le dice, pues entonces a mí me conviene eso, ¿verdad? Porque entonces ya no va a tener sed, porque ya la fuente la voy a tener por adentro. Exactamente. Lo que está diciendo el Señor es que lo que nosotros necesitamos es que esa fuente esté continuamente fluyendo en nuestro corazón. Entonces la comunión con Dios es la fuente por la cual a través de nuestra interacción diaria y continua con el Espíritu Santo experimentamos la riqueza de la vida espiritual. Nuestra comunicación, nuestra participación, nuestro trato, nuestra relación, ese compañerismo que hablamos del Paracletos que viene a nuestro lado para estar con nosotros y ser nuestro ayudador y ser nuestro guía y ser nuestro compañero. Eso es lo que necesitamos. Entonces la comunión es esa interacción entre Dios y nosotros que incluye un dar y un recibir. John Owen, un teólogo puritano del siglo XVII, decía que la comunión con Dios consistía en un dar y recibir de nosotros con Dios. Porque la comunión sí es participación, entonces incluye ese dar. Si tú dices que estás teniendo comunión con los hermanos, estás interactuando y hay un ir y venir. Tú estás dando algo y yo estoy aportando algo también. En otras palabras, no hay comunión si es unilateral. Hay comunión cuando hay algo que va y lo recibes algo. Mantengan esa idea, el dar y recibir. Dar y recibir con Dios es ahí donde nosotros estamos buscando de Dios algo, recibir algo de Él por medio de su Espíritu y luego nosotros respondemos a eso. ¿Ok? La comunión espiritual no es algo místico, no es algo difícil. Un joven el otro día se acercó conmigo antes de empezar el servicio de la iglesia y me dice, pastor, todo está muy bien. Nomás dígame, ¿cómo le hago para tener comunión? Y así 5 minutos antes de que empezara el servicio le dije, ay caray, pues no te puedo contestar así rápidamente, ¿verdad? Pero no es una cosa mística. Sin embargo, sí es una cosa sobrenatural. Porque nuestro Dios es sobrenatural. La comunión con Dios es algo que es espiritual. Porque nuestro Dios es espiritual y estamos teniendo comunión con Él por medio del Espíritu Santo. Entonces, aunque parece algo difícil de entender, no es tan fácil como decirles, hermanos, vamos a orar. Y luego hacemos una serie de peticiones, etcétera, y tú lo entiendes, es racional, es una comunicación, estamos hablando a Dios. Bueno, pero ¿qué es la comunión? ¿Cómo se da y cómo se recibe? Bueno, primero que nada que tenemos que entender que ese dar y recibir es algo que sucede
por medio del Espíritu Santo. Y nosotros lo primero que debemos entender es que la posición nuestra importa. El permanecer implica que tú estás en una postura de dependencia, que tú reconoces con quién estás hablando, que Él es la fuente y tú eres el que necesita recibir. Hace muchos años, como 40 años, leí un librito. No me acuerdo quién era, exactamente cómo se llamaba este hombre. Pero decía él, lo más importante en tu vida es que tú conozcas y sepas quién es Dios, segundo, quién eres tú en relación a ese Dios y la posición que tú asumes cuando te diriges y te pones delante de ese Dios. Dice, tienes que saber esas cosas muy bien. Y les voy a leer algo que escribió también un teólogo en el siglo XIX. Dice, donde el Espíritu Santo es honrado y hay pensamientos de adoración de su persona, y donde es apreciada una perspectiva amorosa de su obra, entonces es experimentada en mayor grado su influencia motivante, iluminante, santificante y confortante. Él está poniéndolo así. Ahí está el dar y el recibir. ¿Qué es lo que tú das? Tú das el honor, la adoración, la búsqueda, el anhelo, el deseo, ¿verdad? En una posición donde tú estás humildemente dependiendo del Espíritu Santo. Dice, cuando tú le das eso, entonces pareciera que el Espíritu entonces responde cada vez más con una mayor influencia en tu vida, con una motivación mayor, con una iluminación mayor, con un efecto santificante, transformador en tu vida, y recibes lo confortante del Consolador en tu vida. En otras palabras, importa la forma en que tú tienes comunión. Me les voy a poner este ejemplo. Si yo voy con mi esposa, si a mí me dicen, Carlos, tú tienes que pasar tiempo con tu esposa y tiempo a solas. Ok. Y yo voy con ella y le digo, oye, pues tenemos que pasar tiempo a solas porque eso es lo que está haciendo falta. Nos falta tener comunión. Entonces, pues esta noche vamos a salir y vamos a tener comunión. Si salgo yo con ella y me siento en un café y ella está delante de mí y mi postura es una de indiferencia, no vamos a tener comunión. Si yo le pido, dime cómo estás, y ella empieza a hablarme y yo, en lugar de atenderla y escucharla, la ignoro o le contesto ásperamente, no vamos a tener comunión. Pero si yo vengo con ella y ella me percibe a mí que mi interés es ella y quiero honrarla escuchándola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas de mí? Y ella lo expresa y yo la escucho atentamente, la firmo en eso, reconozco y busco entender lo que está pasando. Ella recibe, ¿qué recibe ella? Es reconfortada, es alentada, siente el apoyo, siente el beneficio pues de lo que yo le estoy dando a ella. Es un dar y un recibir, pero la postura es fundamental. Entonces, ¿qué quiere el Espíritu de nosotros? Que nosotros vengamos como los sarmientos. Y que nosotros vengamos y decimos, yo necesito de tu vida. Y vengo buscándolo, porque tú eres la fuente de vida. De ti vienen las delicias y los deleites que yo necesito, porque tú eres, Señor.
de donde yo derivo todo. Sin ti nada soy. Sin ti no puedo, Señor. Pero tú me has dicho que venga y te pida, y por eso es que estoy aquí y vengo a buscarte. Esa humildad, ese honrar al Señor, ese reconocer quién es Él, es la posición adecuada para luego experimentar el dar y recibir. Entonces, ¿qué venimos a buscar del Señor? ¿Qué dijimos que necesitábamos buscar si el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para alentarnos? Y es nuestro guía que nos lleva de la mano a donde tenemos que ir. Nosotros tenemos que escuchar, ¿verdad? Tenemos que buscar, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres de mí? Yo vengo buscando la voluntad del Señor. Yo vengo buscando qué me quieres decir, qué me quieres enseñar, qué me quieres instruir. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces nosotros tenemos que buscar su voluntad. Número 1, en esa disposición humilde y sumisa. Y número 2, necesitamos conocer la voluntad de Dios que ya fue revelada en su palabra. Él nos dejó escrito para que no nos equivoquemos, para que no dudemos, para que no tengamos dudas. Lo que era su voluntad. ¿Se fijaron cómo dijo Jesús? Dice, dice en el versículo 7, si permanecéis en mí, ¿y qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros. Si mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos las palabras de Cristo. Necesitamos que eso, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo, así lo puso el apóstol Pablo, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Entonces el permanecer es en nosotros habitar junto con el Señor, mantenernos pegados, y luego Él dice, y mi palabra tiene que habitar adentro de ti. Eso que está fluyendo por el Espíritu a través de nosotros, la vida que viene, la savia de la vid, ¿verdad? Va en su palabra. Y miren, no menospreciemos cuando vemos la Biblia, hermanos. Desgraciadamente como cristianos a veces vemos la Biblia. Yo he visto personas que hasta tienen Biblias en su baño. Si alguno de ustedes tiene una Biblia en su baño y la lee cuando va al baño, bueno, yo no lo haría. ¿Por qué? Dice la Escritura que por la palabra de Cristo fueron creados los cielos y la tierra. Cuando Él habló, por su palabra es sostenido el universo. La palabra de Dios es vida. Dice el Señor, yo les he dado tu palabra, Señor. Y la palabra es la que nos santifica y es vida en nosotros. Cuando Él dijo, hágase la luz y hágala. Cuando digo, recibe la vida. Cuando era Adán un pedazo de barro, le dio vida por su palabra. Entonces nosotros no estamos viniendo a un libro, ¿ok? No estamos, aunque es un libro, pero no es para nosotros, es más que un libro. Es la escrituración, es la palabra de Dios que salió de su boca, escrita en un papel. Y nosotros la podemos leer y esa palabra tiene poder creativo en nosotros. Tiene poder de vida. Cuando Lázaro estaba en la tumba, en la cueva, ahí en un hoyo, en una montaña, en una roca ahí.
Jesús se paró delante de la roca y dijo, quiten la piedra. Y dijo, Lázaro, sal de ahí. Y me encanta que el evangelista se acordaba, había visto eso y no dijo, y salió Lázaro. Dijo, y el muerto salió. ¿Por qué dijo el muerto salió? Porque estaba muerto, número uno. Y porque estaba todo envuelto. Él no vio a Lázaro, vio un muerto que salió. Y ya que le quitaron los vendajes, dijeron, pues es Lázaro. Yo no sé cómo salió, si estaba todo enredado, ¿verdad? Pero vean ustedes, por la palabra de Cristo, por su palabra le dijo a las nubes y al mar, les dijo, quietos. Y esa es la palabra que tenemos. Esa es la palabra que necesita habitar abundantemente en nosotros. No nomás que la estemos leyendo, sino que habite en nosotros. Eso implica que nosotros la asimilemos, ¿verdad? Como el alimento. Dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es nuestra vida, es como el pan. Entonces, ¿qué te pasa si tú eres anoréxico y no comes? Te haces un hueso seco. Te haces como esos sarmientos que no sirven para nada, que para quemarse. Entonces yo les digo a muchos cristianos, ¿verdad? Que su estado espiritual es un estado de anorexia espiritual. Y la razón por la que están en esa anorexia espiritual es porque no habitan la palabra en sus corazones. Puede ser que la oigan, a lo mejor la ponen en el radio, ¿verdad? Hay un programa de televisión ahí en Ciudad Juárez que todo el día salen así como una Biblia abierta, así con las letras así, y luego alguien la está leyendo y luego además se va dando vueltas así todo el día. Y tú puedes estarla oyendo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de una asimilación, del guardar mi palabra. Se fijan que el Señor habla de ese, dice en el 7, dice, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si los guardas, si los asimilas, si los recibes. Entonces lo que quiero que vayan ahí a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y miren de lo que está hablando aquí. (3:18) dice, voy a leer hasta el 4:6. Dice, pero nosotros todos, hablando ya de los creyentes, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Ese versículo nos dice que contemplar la gloria del Señor la usa el Espíritu Santo para transformarnos. ¿Ok? Luego dice el versículo 4. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Está hablando Pablo de su ministerio de la predicación. Sino que hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Y luego noten ustedes versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Lo que está aquí hablando el apóstol es que el Espíritu Santo usa la revelación de la gloria de Jesús para transformarnos a esa imagen. Eso se llama santificación. Nos está queriendo hacer como Jesús, porque la gloria que está hablando en el 3:18 está hablando de la revelación de Cristo Jesús. Jesús, como cantamos ahorita, solo Cristo, dame a Cristo, muéstranos a Cristo. Lo que yo necesito es a Jesús. Yo necesito ver a mi Señor en su palabra. Yo necesito que esté siendo revelada la verdad del Evangelio de Cristo, el Evangelio de mi Señor, que venga y resplandezca en mi corazón, brille esa verdad, para que esa iluminación de ese conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Cristo Jesús, en la revelación de Cristo Jesús, la use el Espíritu Santo para transformar. Entonces, el pastor John Piper dice que aquí nosotros entonces se trata de leer la Biblia de manera sobrenatural. Muchos cristianos quieren leer la Biblia y decir que conocen mucha Biblia. Pero el propósito no es que conozcas mucha Biblia, el propósito es que conozcas mucho Cristo. Que veas a Cristo. ¿En dónde? En estas palabras. ¿Y quién es el que te va a iluminar la gloria de Cristo? La gloria de Dios en la faz de Cristo, en el rostro de Cristo. El Espíritu Santo. Entonces la comunión, si nosotros lo que tenemos que es escuchar su voz, escuchar la palabra de Cristo, recibir su voluntad en base a su revelación, nosotros tenemos que venir a la Biblia en una actitud de sumisión y de búsqueda, de comunión. Vuelvo al ejemplo de mi esposa. Si yo le digo, oye, estamos en la mesa, ahí en el café. Yo le digo, ¿y cómo has estado? ¿Bien? Bueno. Si yo no tengo ningún interés y nomás estoy buscando por hablar, ¿verdad? O si ella ve y percibe, yo no tengo ningún interés. Si para mí esto es trivial, si para mí esto es rutina, si para mí esto es obligación, si para mí yo leo la Biblia porque me dicen que yo tengo que leer la Biblia y tengo que leer la Biblia en un año y estoy palomeando lo que estoy leyendo, no estoy diciendo que eso sea malo, pero si esa es toda mi motivación, voy a obtener muy poquito de mi lectura de la Biblia, no voy a tener comunión con el Espíritu. Cuando Jesús decía, cuando oren, métanse en un closet, en un lugar donde nadie los vea, donde nadie los moleste. Y yo te voy a dar un consejo. No quieras tener tú una comunicación con Dios si antes no te sientas primero a buscar y a escuchar su voluntad por medio de buscar ver a Cristo Jesús en su palabra. Nuestra primera actitud, es adoptar una posición de interés. Y así como yo vengo con mi esposa y le digo, dime por favor cómo estás. Quiero saber. Así venimos con el Espíritu Santo y yo tomo mi Biblia y le digo, Señor, por favor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame el rostro de Cristo. Voy a leer, Señor, y si tú no me ayudas, no le voy a agarrar nada. Pero tú me dices
que habite tu palabra abundantemente en mi corazón, y eso quiero llenarme de tu palabra. Y a veces, sucede que lees un solo versículo y te llena el Señor. Te revela grandes cosas, hermosuras de sus delicias, de sus deleites, de la abundancia de la fuente de vida que es Él. O a veces no puedes dejar de leer y terminas de leer un capítulo y dices, no, yo tengo que seguir leyendo porque esto está, aquí me está mostrando el Señor muchas cosas. La lectura de la Biblia ampliamente, como decir, lee tu Biblia, toda tu Biblia en un año, es una lectura amplia. Sirve porque es terrible venir a la Biblia. Eso no te sirve tampoco, venir a la Biblia y decir, tengo que leer la palabra de Dios. ¿Qué leeré? Ahora que estará bueno, no, pues tengo ganas como leer Job. Voy a leer el capítulo 20 de Job. ¿Verdad? No te sirve eso. Entonces un programa de lectura, ya sea variado, ¿verdad? O histórico o lo que sea, pero un programa donde tú estás siendo forzado a leer, pero vas a leer, si te tocan 4 capítulos diarios, vas a leer, o si quieres leer un capítulo diario, vas a leer en esa actitud, sobrenaturalmente, buscando lo que dice aquí, para contemplar como en un espejo la gloria del Señor. No podemos ver ahorita la gloria del Señor en su plenitud, pero sí como reflejada. ¿En dónde? Aquí. Aquí lo queremos encontrar de una manera sobrenatural. Y luego, no solo queremos que nos lo muestre, sino luego que el Espíritu Santo haga eso y nos transforme, dice Piper. Dice John esto, dice, el propósito de Dios para nuestra lectura de la Escritura no solo es que veamos su gloria y que saboremos su gloria, sino que seamos transformados por esa visión y ese saborear de tal forma que nuestras vidas visibles, audibles y tangibles reflejan el valor y la belleza de Dios. O sea, lo que queremos nosotros es que haya fruto. Ahorita lo vimos, ¿verdad? Queremos que el sarmiento dé fruto porque en el mucho fruto es glorificado el Padre. ¿Y qué dijimos ayer? El fruto era el carácter de Cristo, que la gente, por ejemplo, en Jerusalén, los discípulos dijeron, busquen ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Era algo que se podía ver. Entonces nosotros lo que queremos es leer sobrenaturalmente, que nos muestre el Señor su carácter, que nos muestre su voluntad, y luego nosotros venir bajo el Espíritu pidiéndole a Él de su señorío, porque dijimos ser llenos del Espíritu Santo es que estés bajo el señorío del Espíritu, que te dejes guiar, que haya mansedumbre. Y la respuesta en el dar y recibir, tú ya viniste adoptando una posición, le preguntaste al Señor, Señor, muéstrame, dime, quiero saber de ti, ya diste tú, el Señor te da por su Espíritu y te ilumina y te muestra algo. Y entonces ahora tú regresas y le dices, Señor, ¿y qué quieres que haga con todo esto? Porque a lo mejor en ese momento tienes que responder y tienes que darle gracias. Gracias, Señor, por mostrarme esto. A lo mejor te estás dando cuenta de cómo es tu Señor y la respuesta correcta que el Espíritu te está mostrando es adoración. O a lo mejor es convicción. Y te das cuenta, Señor, aquí he estado mal. Lo primero que tengo que darte y responder a lo que me estás diciendo es, perdóname. O a lo mejor es transformación. Espíritus, me estoy dando cuenta, yo tengo que cambiar. Cámbiame. Cambia mi carácter. Donde no ha habido bondad, donde no ha habido amor. Señor, da fruto de amor en mi vida.
trae una convicción a mi vida de mi falta de amor. Guíame al amor. Hay una respuesta. Y creo que muchos cristianos, cuando les oyen a alguien, algún predicador, alguien así como yo que vengo y dice, hermanos, tenemos que orar. No oramos suficiente. Hay que orar más para que Dios nos bendiga. Entonces pensamos, tenemos que hacer toda una lista de cosas. Entre más oremos, más espirituales vamos a ser. Pero no es comunión. La comunión nace de una interacción con el Señor. Y estábamos cantando una sugerencia. Cuando estemos en los periodos de adoración, interactúa con el Espíritu Santo. La palabra que ya está acumulada dentro de ti, ¿verdad? Sácala. Medítala. Estás cantando sobre estamos diciendo, Señor, te damos gracias, eres digno. Estábamos cantando una canción que decía, no hay nadie digno como tú, o algo así, ¿verdad? Tan digno como tú. O sea, interactúa con el Espíritu Santo. ¿Es digno? Sí, ¿por qué es digno para ti? Te damos gracias. ¿Ok? ¿Por qué le estás dando gracias en este momento? Si tú estás en esa continua comunión, entonces ahora tú hablas al Señor, ¿verdad? En base a lo que Él ya habló. Miren. Cuando estábamos cantando la canción y dice, queremos celebrar, queremos, tú eres digno, te damos gracias. Se me vino a la mente este salmo, me recordé que ayer no me pude acordar de estos dos salmos. El Salmo 16, 11, no lo busquen, nomás escúchenlo. Dice así, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Yo me acordé, dije, estamos en tu presencia, Señor. Y yo quiero sentir ese gozo. Estoy en tu presencia. El salmo que no me acordaba era el Salmo 36. Ayer se los quise decir. El Salmo 36, 7 dice así, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Y estaba diciendo, Señor, ahora me acordé del Salmo, dije, eso es lo que yo quería decir. Eso, Señor, en ti está la fuente de la vida. Tú eres la vid. Y nosotros estamos saciados cuando en tu luz, la luz del Espíritu Santo, estamos buscando la luz de tu palabra. Y me gocé y sentí, tuve comunión con el Señor porque esto está allá adentro. A veces ya a mi edad se me dificulta sacarlo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo me recordó. Y entonces estaba cantando y estaba hablando con el Señor. Y me acordé también que anoche que estábamos aquí, que terminamos orando, yo estaba pidiéndole al Señor perdón por una situación en mi vida donde tiendo yo a caer en ansiedad. Y yo sé que la ansiedad, Señor, le ofende al Señor porque es el temor y la ansiedad, hermanos. Le están diciendo, no confío en ti. No eres suficiente tú para que yo viva en paz. Entonces me acordé de esta frase que para mí siempre me conmueve. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, es el Salmo 73. Yo siempre estoy contigo, versículo 23. Tú me has tomado de la mano derecha.
Me acordé que ayer que hablábamos que Él nos toma de la mano y nos lleva a donde nos tiene que llevar. Y luego dice, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Mas para mí estar cerca de mi Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. O sea, cuando habita la palabra abundantemente en nosotros, ahí está ya el depósito. Si tú quieres que te hable el Espíritu Santo, haz un depósito grande. Porque entonces el Espíritu lo único que va a estar haciendo es recordándote y recordándote. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 73? ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 36? Entonces estás en una comunión con el Espíritu y eso es transformativo. Eso es lo que te cambia, eso es lo que te motiva a responder. Dice cuando estuvimos viendo en Efesios capítulo 5 que en Efesios capítulo 5 veíamos que decía que el apóstol que no nos embriagáramos con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Y luego fíjense cómo llenos del Espíritu, decíamos, llenos del Espíritu significa que estás bajo el señorío del Espíritu Santo. Dice, sed llenos del Espíritu, y lo dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Lo que les acabo de decir a ustedes. Les leí 3 salmos. Entonces el Espíritu, estar llenos del Espíritu, te va a llevar a estar hablándonos la palabra de Dios. Dice salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿Tú le cantas y alabas al Señor solamente los domingos? ¿O todos los días? Si tienes comunión con el Espíritu Santo, le vas a querer cantar todos los días. Y no importa que no te sepas la canción, y no importa que no sepas cantar. Tú le cantas en tu corazón. Lo alabas. Le das gracias, Señor, qué bueno eres. Qué maravillosa es tu gracia, tu poder y tu misericordia para conmigo. Dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de que nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. O sea, fíjense la respuesta. Sed llenos del Espíritu Santo y entonces vas a hablar algo. Va a salir algo de tu boca, va a salir algo de tu corazón. Va a haber un gozo inefable. El gozo del Espíritu Santo, que es una de las manifestaciones del Espíritu, es que estás en gozo. Y hay gratitud. Las personas más espirituales, hermanos, son las personas más gozosas. Son las personas que tú los ves y dices, pues ¿usted qué tiene? ¿Qué le pasa? Siempre está contento. Claro, pues tiene a su Señor. Y siempre está dando gracias. Y siempre está alentado, y siempre está animado, y siempre tiene fe, y siempre tiene energías, y siempre quiere echarle ganas. O sea, ¿por qué? Porque tiene el Espíritu y tiene comunión con Él. Y si tú lo quieres provocar en tu vida, no vas a poder provocar. El gozo no hay manera de provocar gozo si no es como resultado de que el Espíritu Santo te lo da. Y no puedes provocar tu paz en tu vida, que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz son las 3 principales. Es fruto, es el producto de que tú estás conectado, permaneciendo en el Señor. Y al último dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y pareciera que ahí empieza un tema nuevo, porque luego empieza a hablar ya de muchas otras cosas. Como por ejemplo el siguiente versículo es que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Siempre les digo a los hombres, ¿sabías tú que antes de decir el apóstol Pablo a las mujeres que se sometan a sus maridos, nos dijo a todos que nos sometiéramos unos a otros? Ya empieza entonces aquí
donde el fruto está siendo visto, y una de las maneras como se ve el fruto de la comunión del Espíritu es que tú empiezas a obedecer. Y al obedecer estás siendo guiado en lo que el Espíritu Santo te está mostrando. En lugar de, como decíamos ayer, le damos la espalda y no lo escuchamos y hacemos nuestra propia voluntad conforme a nuestros propios deseos. ¿De dónde vienen los problemas matrimoniales? Y ahorita lo estoy tomando nomás como un ejemplo porque aquí llegamos en este pasaje en Efesios. ¿De dónde vienen los problemas matrimoniales? ¿No saben? No, pues es que mi esposa es muy problemática. ¿De dónde vienen los problemas matrimoniales? Les voy a decir. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos, entre paréntesis le voy a agregar yo, matrimoniales entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿No leímos Efesios capítulo 2, versículo 3, que antes que teníamos a Cristo éramos gobernados por nuestras pasiones y los deseos de nuestra carne? ¿De dónde vienen los conflictos? De nuestras pasiones. Y lo dice, codiciáis y no tenéis, y por eso cometéis homicidio. Y si no cometes homicidio, quisieras cometer homicidio. Así cuando las esposas dicen, dan ganas de matarlo, man. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no os pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres o para satisfacer tus propios deseos. ¿De dónde vienen los conflictos? Que todos queremos nuestra propia voluntad. Eso es lo que está diciendo. La esposa dice, es que yo quiero esto. Y el esposo dice, pues sí, pero yo no lo quiero, yo quiero esto. Y entonces está el conflicto. Todos queremos lo que queremos. Nuestros deseos. Entonces, ¿cómo puedes cambiar tus deseos? Si tú logras cambiar tus deseos, no vas a tener conflicto. ¿Cómo cambiamos nuestros deseos? El único que puede cambiar los deseos es el Espíritu Santo, que nos puede dar deseos nuevos. Deseos conforme a la voluntad de Dios. Esos deseos son los que nos hacen hacer así. Tú escuchas a un hombre que diga, mi deseo es bendecir a mi esposa. ¿De dónde salió eso? No salió de la carne. Eso es obra del Espíritu Santo. Si tú ves a un hijo que quiere obedecerte, dices, no mamá, no hay problema, yo hago eso, lo que tú quieras, ¿cómo no? Tú eres un hijo obediente, eso es obra del Espíritu Santo. Porque en lo natural, en nuestra carne, nosotros queremos nuestra propia codicia, lo que nosotros queremos. La codicia es eso que tú quieres demasiado. Quieres demasiado el respeto de los demás por ti, quieres demasiado el reconocimiento, quieres demasiado la comodidad, quieres demasiado tu descanso, quieres demasiado cosas, o qué sé yo, ¿verdad? Y por eso vienen los conflictos y por eso vienen los problemas, por lo que quieres. Si simplemente viéramos lo que queremos, salimos de los conflictos. Si nos ponemos de acuerdo que como pareja, por ejemplo, volviendo al ejemplo del matrimonio, ¿cuál debe ser nuestra motivación como pareja? No mis deseos, no sus deseos, sino la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo ame a mi esposa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ella? Que ella respete a su marido. ¿Es la voluntad de Dios? Si hacemos eso, no hay problemas. Y si yo la amo, yo voy a comprobar que su buena voluntad es buena, agradable y perfecta. Y ella va a verificar, oye, qué buena onda es cuando tu esposo te ama incondicionalmente y está dispuesto a morir por ti. ¿Quién no quiere un esposo así? ¿A quién se le dificulta respetar a un esposo así? ¿A nadie? Espero.
O sea, el proceso de la vida espiritual, hermanos, el andar en el Espíritu, el caminar del cristiano, no es una cosa mística difícil de entender. Pero sí empieza con nosotros estar delante del Señor, pidiéndole en una postura de humilde dependencia que queremos ver a Cristo, queremos ver su gloria, queremos ser transformados por ella. Buscamos en su palabra esa revelación, esa iluminación, y luego le respondemos de acorde. La promesa en Juan, es decir, si tú guardas mis mandamientos, lo que tú me pidas yo te lo voy a conceder. Si tú le pidas, cámbiame, te lo va a conceder. Si tú le pidas, Señor, yo quiero dar fruto de amor en mi vida, te lo va a conceder. Señor, yo quiero amar a mi esposa más, te lo va a conceder. Señor, yo quiero ser un siervo útil, te lo va a conceder. En esa comunión te lo va a conceder porque Él te está viendo cómo lo estás buscando tú. Comunión en el Espíritu, hermanos, es la fuente de la vida espiritual. Hay una estadística terrible. Creo que entrevistaron a 200 pastores, 200 y pico casos de pastores prominentes que cayeron en pecado y tuvieron que dejar el ministerio. Los 200 a una, unánimes, cuando les preguntaron dónde empezó tu caída, todos dijeron lo mismo: cuando yo perdí mi comunión con Dios, cuando yo dejé mi comunión con Dios, cuando yo dejé de buscar a Dios con esa hambre, ahí empezó mi declive y terminé destruyendo mi vida, afectando mi familia, destruyendo a mis hijos. Ahora me arrepiento y ahora lo que estoy buscando es tener comunión de Dios para ver cómo respondo a todo esto. Separados de mí, nada puedes hacer. Vamos a orar. Señor, tú eres la fuente de vida que nosotros necesitamos. La fuente de vida eterna que tú dijiste a la gente que te escuchaba era conocer a Dios y conocerte a ti. Y nosotros queremos verdaderamente, Señor, experimentar no una religiosidad, no una rutina de leer la Biblia, de orar, de venir a la iglesia, sino una verdadera vida espiritual de comunión contigo por medio del Espíritu Santo. Llévanos, Señor, a no conformarnos, a no llevar una vida cristiana en la carne, secos, sin fruto en nuestra vida. Queremos ser sarmientos verdes, creciendo y produciendo el fruto que glorifica a nuestro Padre. Perdónanos, Señor, cuando por seguir nuestras pasiones y nuestros deseos nos alejamos de ti. Tú, oh Dios, permítenos volver a ti, Señor, con rostros descubiertos, buscando el resplandor de tu gloria en el rostro hermoso de nuestro Salvador Jesús. Y Señor, que eso traiga a nosotros un deleite, que nos mueva a buscar tu voluntad, aplicar tu voluntad, seguir tu voluntad, obedecer tu palabra, para que podamos dar mucho fruto. Fruto del Espíritu, que sea evidente a todos, principalmente a ti, Señor, de que estamos siendo transformados
en semejanza de Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, te lo pido que lo hagas en esta iglesia. Que esta iglesia se distinga porque sus miembros reflejan a Cristo en su vida realmente. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.